Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Offsider. Hoy aquí hablamos de motor, hablamos de las 500 millas de Indianápolis, que ha ganado un tocayo, las ha ganado Alex Palou, el catalán Alex Palou, que es el primer español que consigue ganar la mitiquísima carrera estadounidense. Y estamos con un hombre, probablemente de los pocos periodistas españoles que hubiera, pero no sé si me estoy tirando un triple, con Enrique Naranjo, que ha estado allí, que ha estado en Indianápolis, Indiana, viendo y viviendo en primera persona un hecho que es absolutamente histórico para nuestro automovilismo. Enrique Naranjo, periodista del diario Marca, muy buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Aquí estamos para hablar un poco de un suceso que ya es histórico. Por cierto, le podéis seguir, que se me olvidó decirlo, @Kike_naranja, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí en Instagram tiene algunas historias, alguna publicación de las 500 millas, ¿no? Y también en Twitter no solo están las 500 millas, por lo que he visto, también estás, Enrique, en el Dakar, en Sí. otras carreras de resistencia, como por ejemplo Le Mans, ¿no? También escribes sobre coches, sobre recomendaciones de coches y todos estos temas, ¿no? Y también aparece en tu biografía de Twitter que has estado en la Pikes Peak International Hill Climb, Ujú. joder, de, La subida Ice Peak de toda la vida. de Colorado, ¿no? Una Y vez, bueno, sí. pues nada, antes de pasar a hablar de la IndyCar, que bueno, no es solo las 500 millas de Indianápolis, que hay gente que solo piensa en esa carrera, también hay más carreras, es todo un campeonato, ¿no? Como la Fórmula 1 de carreras de resistencia de diferente duración. Y bueno, yo te quería preguntar qué te lleva a la IndyCar y a esto del automovilismo. Bueno, si es el automovilismo, pues desde pequeñito, ¿no? Además, empecé ya trabajando como periodista en revistas de coches y bueno, siempre como me gustaban las carreras, pues intentaba, cuando había posibilidad, pues acudir a alguna o hacer las coberturas que pudiéramos, nos pudieran interesar. Y luego al indicar, pues un poco desde la época de Oriol Servià ya me llamaba la atención. Hubo unas temporadas en las que estuvo incluso luchando por el campeonato. Las 500 millas siempre es la carrera más icónica del campeonato. Es un campeonato en sí mismo y bueno, pues es siempre la que más te atrae, la que ves todos los años y bueno, más metido a fondo en el campeonato desde que Alex Palou está ahí porque bueno, se veía que iba a ser un piloto con muchas opciones de hacer cosas grandes y bueno, pues fíjate si las está haciendo. ¿Cómo ha sido para ti la semana, bueno, la semana o lo que has estado allí en Indianápolis cubriendo la carrera? ¿Cómo es aquello? ¿Dónde estáis los periodistas en el circuito? ¿Cómo lo vivís? Bueno, toda la preparación de Indianápolis son casi 2 semanas, porque hay una semana de prácticas antes de la clasificación, que es un fin de semana antes de la carrera, y luego 2 sesiones de pruebas posteriores a la clasificación y previas a la carrera. Entonces hay como 2 partes, una hasta la clasificación y otra después. Claro, eso, bueno, lo cubren sobre todo los periodistas americanos que tienen más fácil desplazarse porque si no, pues eso, tienes que estar 15 días allí y al final son viajes que son muy caros. Y luego lo que es el fin de semana de carrera, pues empieza el jueves con un día de prensa, el viernes tienes el Carb Day por la mañana, que es la última práctica, ya donde ya hay muchísima gente, este año además ha estado llenísimo de público. Por la tarde hay el famoso concierto del Snake Pit, donde bueno, se forma un buen fiestón, para que no vamos a engañar. Y luego el sábado hay menos actividad. Sobre todo los pilotos se van a un desfile en el centro de Indianápolis, tipo como el de Le Mans, y ya se preparan para el domingo y el domingo pues tienes que ir muy prontito porque claro, son 350.000 personas que se meten en un mismo en un mismo recinto deportivo y eso pues hay que manejarlo un poco, hay que ir con tiempo, las puertas se abren a las 6 de la mañana, hay mucha gente que incluso llega antes para no tener mucho agobio de entrar y luego pues a disfrutar del ambiente porque te puedes imaginar que con 400.000 personas casi metidas dentro de un óvalo que es muy grande, porque es mucho más grande de lo que se ve en la tele,
pero claro, es mucha gente. Entonces, bueno, es difícil moverse por la zona de los garajes, hay que tener los pases adecuados. Y luego la sala de prensa es donde hacemos más vida, que es donde tenemos ahí todos los tiempos en directo, donde tenemos una conexión a internet que funciona, porque también te podrás imaginar que con tanta gente, pues los móviles no te permiten enviar muchas cosas. Y bueno, pues en general es una competición muy abierta que para los periodistas pues es muy agradecida porque te permiten entrar hasta la cocina prácticamente. Los equipos también son muy atentos, te ponen facilidades para todo, los pilotos también. La cultura americana del deporte con la prensa es diferente también a la europea. Ellos lo ven como un aliado y aquí a veces se ve como un enemigo. Pero bueno, eso es con lo que tenemos que lidiar ahora. Y son conscientes. Yo que hago mucho deporte americano, no motor, porque yo La motor NBA, por ejemplo. no es lo que hago, pero yo la NBA y la NFL sí que las hago aquí en Offsider y ya siendo un medio pequeño y que lo cubre a miles de kilómetros, ya notas facilidades, ya Claro. puedes entrar en sitios web en los que encuentras toda la información y que está muy fácil de encontrar en Google. ¿Tú qué día llegaste a Yo llegué Indianápolis? el viernes hice un viaje un poco express y nada, pues pude hablar un poco con Alex el sábado bueno, le pude ver el viernes por la noche en una cena que hay que organiza Firestone, el proveedor de neumáticos, donde van los 33 pilotos a firmar autógrafos a los empleados de la marca, a los invitados. Y luego el sábado quedé con él por la mañana para hacer una pequeña entrevista previa tempranito en el circuito, en el mismo circuito. Y nada, luego teníamos también hablado con la IndyCar la posibilidad de entrevistar al ganador, fuese quien fuese, y dio la casualidad de que fue Alex, así que mucho mejor todavía, claro. Bueno, yo te quería preguntar, luego hablaremos un poco de la carrera, pero yo te quería preguntar, desde que gana Palou, ¿tú cuánto tardas en poder verlo y hablar con él por primera vez? Bueno, a ver, el problema que tienen las 500 millas como carrera para un periodista es que tú no puedes adelantar mucho de la crónica porque ha habido veces que se ha decidido muchas veces se decide en la última vuelta, siempre llega muy apretado al final y nunca sabes cómo va a acabar. Entonces es una carrera que te lleva, no la puedes anticipar. Y entonces en este caso pues yo tuve que hacer la crónica de ganador y no pude bajar justo a los primeros momentos del podio de celebración, pero sí que luego él estuvo mucho rato desde que él se sube al Victory Lane donde toma la leche con el equipo y tal. Luego ahí estuvo como 1 hora y media o así haciéndose fotos con todo el mundo, con la familia, con amigos, con invitados, con un montón de gente. Entonces yo le veo por primera vez después de la carrera, precisamente ahí en el podio, y ya después vino a dar la rueda de prensa con todos los medios y después, justamente después, pues tuvimos el hueco nosotros. Eso fue un poco el timing. Bueno, pues muy bien, me imagino que para ti estando allí sería una auténtica locura, ¿no? Aquella carrera que, si me permites, quiero empezar a recapitular un poco y pararme en ciertos momentos. Ya Palou salía bien, pero bueno, al final Sí. la colocación en una carrera de 500 millas, 800 kilómetros, 200 vueltas, es importante, ¿no? Pero no deja de ser una cosa muy volátil, ¿no? Por el formato. En 800 kilómetros en un óvalo a esas velocidades puede cambiar absolutamente todo. Hay un retraso por lluvia. Al inicio no llovía mucho, ¿no? En la televisión no daba la sensación de que lloviera mucho, pero bueno, a Estuvo esas toda... velocidades cualquier accidente, cualquier deslizamiento se puede magnificar y puede llegar a un accidente mortal, ¿no? Sí, sí. Estuvo chispeando, pero chispear de lo que conocemos aquí en varias fases durante toda la última hora y media antes de la carrera, más o menos. Pero eran muy pocos, o sea, caían 4 gotitas, dejaba, volvían a caer otras pocas, a los 15 minutos un poquito más. Entonces ya se veía que, y además fue justo antes de la carrera, entre el terminar el himno y la encienda de los motores, que fue cuando empezó a caer un poquito más fuerte. Pero no era ni siquiera una lluvia
que calase. Pero claro, en la Indy no se puede correr y menos o sea, en Indianápolis no se puede caer con gotas de lluvia bajo ningún concepto. Y de hecho yo creo que el accidente de McLaughlin quizá probablemente algo tuviera por eso. Si no fue. Entonces, eso también fue un bajón en los espectadores, porque ellos venían de toda la parafernalia de los himnos, de la exaltación patriótica, de no sé qué, y la gente venía encendida a ver la carrera y a que la salida diera continuidad a todo el festival previo, y esos 35 minutos, 45 minutos de parón, es verdad que allí enfriaron un poco el ambiente. Eso se Sí, notó. bueno, yo no soy experto, no sé cómo va, no sabía si era lo habitual, pero sí es cierto que, bueno, entre que termina el himno y tal, hay un parón, bueno, esos 45 minutos, dices tú que empezó a llover más y yo lo estaba viendo y decía, esto está tardando demasiado, Claro, porque a mí no. me sonaba, yo he venido aquí a aprender también, como los que nos estáis viendo y como, bueno, me imagino que como casi todos los que nos estáis viendo, sí. Y claro, yo vi aquello y dije, aquí está pasando algo. Yo no sabía que no se podía No se puede. conducir con lluvia, pero bueno, claro, luego te lo explican, ¿no? Los comentaristas, que no me acuerdo quiénes eran, pero si están viendo este vídeo, que no creo, chapó, fue una transmisión para mí genial. Y claro, dices, evidentemente a que se llega, calculé yo, 325, 350 kilómetros por hora de promedio, Incluso es más. una brutalidad. Y dices tú ese accidente de McLaughlin que todavía no había sido la salida lanzada, estaban todavía en ese momento en el que van con el safety car y hay un accidente, probablemente condiciona un poco, ¿no? la carrera porque era un favorito, venía de ser el ganador de las últimas dos ediciones, si no me equivoco, ¿no? No, McLaughlin fue el que hizo la pole el año pasado, que Y el ganador de salía. las últimas dos era Newgarden. Era New Garden que salía al final, en la última línea. Que fue el que Vale. tuvo el problema con la manguera de combustible un poquito más adelante. Vale, es que lo tenía mal apuntado. Mm. Luego en los pit stop fueron bastante curiosos, ¿no? Todos los años hay problemas con los pit stops. Este año lo que tú comentabas de Newgarden con la manguera de combustible, Takuma Sato, que yo lo estaba viendo y dije, no puede ser, esto no es posible. Yo era la primera vez que lo veía. No veo tampoco competiciones de motor por miles como para decirlo, a lo mejor es más habitual de lo que yo creo, pero pasándose de la zona de parada del pit, perdiendo tiempo ahí, un tiempo que, Claro, bueno, me ¿no? En, costó. en la Indy, cualquier cosa buena que hagas, por la sensación que me da a mí, Ujú. es un granito, pero cualquier error que cometas te fastidia la carrera, Sí, de porque hecho, va todo en un pañuelo y... claro. De hecho, Palou ya tuvo un incidente hace unos años en unos pits y le costó una posible victoria y no tuvo ninguna culpa. Simplemente que, bueno, los pits de Indianápolis son muy justos, tienes el espacio justo para aparcar tu coche en tu zona y tienes que salir cruzándolo porque si no te llevas por delante a los mecánicos del coche que está delante. Por eso salen patinando y cruzando tantísimo los coches. Entonces, bueno, Sato tuvo ese problema que al final van ajustando a la milésima también. Y bueno, él se pasó un poquito, se pasó de la zona, perdió ese tiempo por entonces era líder, porque era la primera parada. Se pasó y ahí perdió todo el timing bueno que llevaba de rodar en cabeza y se fue para atrás. Y luego hubo otra peor que fue la de Schwarzman, que ese se pasó mucho y se llevó por delante tres Es mecánicos del equipo verdad, también. alemán. Pero bueno, para mí la más gorda, que no me contarás qué habrá podido pasar, porque a mí me pareció bastante impactante, fue el coche de Alexander Rossi. Sí, No incendiado. me acuerdo qué número de parada era, pero empezando a arder. No sé si la editora puede poner la imagen o algo, que bueno, el copyright de Fox, que por cierto, obtuvo muy buena audiencia, lo estaba leyendo hoy en la prensa Sí. americana, con la carrera y el coche empezaba a arder, que podría haber habido una desgracia allí. Estuvo cerca, Al sí. propio piloto creo que lo tuvieron que apagar, ¿no? O algo así, porque el propio No, piloto creo que se quemó. fue un Un mecánico de los que mecánico. estaban dentro, sí, porque el piloto salió rápido, pero el problema que hay con los repostajes claro, en la IndyCar hay repostajes. Claro, no, Y no se entonces hay un puede tirar, ¿no? combustible, 500 millas. claro.
hay un combustible bueno, pues ahí se genera una situación de peligro. Y sí, hubo un par de conatos ahí de incendio, también uno en el coche de Scott Dixon en las primeras vueltas, que probablemente fuese de Sí. frenos. Bueno, pues pudo seguir, aunque luego tuvo que hacer una parada extra, y le estuvieron mirando ahí en la trasera izquierda. Bueno, son coches que están sometidos a fuerzas, a velocidades muy altas, a temperaturas muy altas y están al límite. No son tan sofisticados técnicamente como un Fórmula 1, pero también tienen sus cosas. Sí, pero bueno, el más gordo, ¿no? A mí me pareció realmente, claro, yo lo vi y vi cómo estaban con el extintor por detrás del muro, apagando a alguien por detrás del muro, porque se veía, o fue lo que yo pensé, que había alguien tirado en el suelo. Yo lo primero que pensé fue en el piloto, porque fue bastante impactante el Claro. coche empezando a prender fuego. Sí, es que luego De quedó la la nada manguera, quedó parecía. ¿Qué suelta. pasó al final? ¿El qué, perdona? ¿Qué pasó al final? ¿Se conoce la causa del...? Yo creo que lo que pasó fue que el coche venía con fuego por alguna causa antes de antes de parar, y luego pues probablemente al insertar la manguera saltaría alguna pequeña eh, parte del combustible, y luego al retirar la manguera cuando se prende la llama también se derramó más combustible, y eso fue lo que hizo un incendio más grande alrededor también del coche. Bueno, Es hay otra peligroso porque, Sí, porque es eso, hay repostajes. En la Fórmula 1 ya estamos acostumbrados hace claro. muchos años a que no existan, y nos habíamos olvidado un poco, pero en Estados Unidos en todas las carreras hay cambios de ruedas y repostajes. Bueno, hay un mítico momento de... Bueno, mítico, trágico, que pudo haber sido trágico, ¿no? Pero curioso, por así decirlo, de... Me parece Kimi Raikkonen, ¿no? Cuando los repostajes aún estaban permitidos, llevándose a un mecánico con la manguera del repostaje, cuando Sí, estaba sí, en sí, yo creo que Ferrari. yo creo que fue Massa el de la manguera, Fue pero bueno, más al de la manguera. A mí me ha suena que era habido, un Ferrari. ha habido muchos incendios y situaciones peligrosas en los repostajes, porque es una maniobra muy delicada que además tienen que hacerla lo más rápido posible para ganar tiempo, y hay un elemento inflamable, y entonces pues es muy fácil que pase cualquier cosa. O sea que afortunadamente lo principal es que no hubo graves daños personales, entonces bueno, pues mejor que quedara en una anécdota para contar y en un vídeo espectacular que en nada más. Bueno, eso, o sea, creo que pues yo al menos lo he escuchado un poquito mal, pero bueno, es eso, que no. Mal, es cierto que, bueno, accidentes sí que pasó de años, que ahí sí que hubo un problema de un accidente que hizo que la carrera acabara con safety car, pero hubo algún accidente entre medias bastante importante en algún caso, ¿no? Tú destacabas antes el de McLaren, a mí me pareció el más sorprendente, ¿no? Porque era en la vuelta de formación, por así decirlo, en la vuelta de calentamiento, para hablar con más propiedad, y yo la verdad que no me lo esperaba. Tenía por aquí otro... Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, hablando de accidentes, el piloto que quería correr el Double Duty, Kyle Larson, el Double Duty es correr las 500 millas, coger un avión hasta Charlotte, que está, para lo que es Estados Unidos, relativamente cerca de Indianápolis, y más en avión. En coche no llegas ni de coña, tampoco vamos No. a... No deja de ser Estados Unidos, pero en avión está bastante cerca. Y correr otra prueba que hay de NASCAR, no de indicar, que se llama Coca-Cola 600. Se consiguió muchas veces ese récord de las 1100 millas. Lo intentó hacer Kyle Larson, pero tú lo recordarás mejor, se estrelló creo que por la mitad, ¿no? Mitad, la vuelta Sí. 120 y algo, 130 y algo. Sí. Sí, Larson fue uno de los que seguramente lo pasó mal en la primera parte, Sí, porque todo ese tiempo tenía muy poquito margen. Creo que estaba calculado que podía retrasarse la carrera 45 minutos, y con ese margen todavía podía darle tiempo a hacer las dos carreras, y se retrasó 35, me parece que fue, o sea que estaba en el límite. Pero sí, luego tuvo el accidente, y luego en la NASCAR también tuvo otro accidente. O sea, no pudo terminar ninguna de las dos. Y ya le pasó el año pasado, de hecho, también lo intentó y tampoco pudo, porque fue cuando aquella vez sí que
se retrasó mucho más por las lluvias y no hubo manera de que pudiera empezar las 500 millas de Indianápolis y hizo solo la de NASCAR. No fue lo de Kyle Larson, estaba buscando, efectivamente, tampoco tal, tuvo un accidente durante la carrera de Charlotte en la Coca-Cola 600 y no pudo completar. Y ya llegamos, bueno, ¿hay algún momento más de la carrera que quieras destacar? Porque la verdad que la carrera fue vibrante, ¿no? Como todos los años, Sí. en las 200 vueltas, además. Sí, normalmente fíjate que la primera mitad es un poco más, digamos, tranquila, porque es donde todos los pilotos van cogiendo posiciones, los que están delante intentan mantenerse ahí, quitarse los problemas en las paradas a poder ser, los que vienen de atrás pues recuperar con alguna estrategia diferente o lo que sea, y luego ya cuando se forma el lío gordo es en las últimas 50, que es cuando todos van a muerte y es cuando aparecen las amarillas. Aquí, sin embargo, fue al revés, la primera hora fue una detrás de otra y además yo allí sentí un poco la sensación de que la gente estaba un poco angustiada porque estaba viendo que es que era continuamente un accidente detrás de otro, un follón detrás de otro y había como sensación de peligro, de que podía pasar algo serio. Y sin embargo luego en la segunda parte fue mucho más limpio y se pudo rodar bastante bien y hasta la última amarilla ya en las últimas curvas, que bueno, yo creo que no hubiera cambiado mucho el resultado final porque Palou tenía un poquito de distancia sobre Ericsson y se la había jugado bastante bien en esas vueltas finales. Además fue muy gracioso porque, claro, utilizó una táctica parecida a la que le costó la victoria a él en 2021 con Helio Castroneves, que Castroneves se puso por delante y aprovechó el rebufo de unos doblados y aquí fue exactamente lo mismo lo que hizo Alex, pues, adelantar a Ericsson y aprovechar el rebufo de los doblados, ir jugando con eso para que el coche que tenía detrás es como cuando hay un tren de DRS en la Fórmula 1, solo que aquí simplemente por aerodinámica. Entonces se compensa y él por eso estuvo tanto tiempo ahí detrás de los doblados, que además como iban con más gasolina podían ir más deprisa y no. Además no tienen los doblados en IndyCar, es otra cosa muy curiosa, que no tienen que dejarse pasar, no existen las banderas azules y son un factor. Cuando te encuentras con uno te pueden beneficiar, como en este caso a Palou, pero también te pueden perjudicar, sobre todo en los circuitos urbanos y en los ruteros. Yo estaba viéndolo y veía ese duelo con Ericsson y decía, quiero que le adelante, pero quiero que le adelante tarde, porque a mí me daba la sensación, repito, sin ser experto, de que la batalla con Ericsson beneficiaba a Palou, porque en esta carrera ya sabemos que puedes perder el liderato en la última curva. Entonces Sí. yo creo que si Palou era el que estaba en la persecución, el que estaba persiguiendo, además se le veía bien, yo creo que eso le beneficiaba. A ver, Palou hizo en general una carrera muy buena, porque él salía adelante, eh, mantuvo la posición más o menos durante toda la primera parte, se vio metido en algún follón, en alguna parada, porque la primera tuvo un susto ahí interesante con Rosenqvist, casi se lo lleva por delante, y detrás venía Ward, que también estuvo a punto de golpearle, pero el tío se mantuvo más o menos bien entre los 10 primeros siempre. Y el problema, cuando más realmente lo tuvo más difícil, fue a partir en la última parada, en las dos últimas, porque iba con unas cuantas vueltas de gasolina menos que Ericsson. Y aquí, cuando tienes que ahorrar combustible en la IndyCar, es un problema porque pierdes velocidad. Tienes que levantar. Un poquito, muy poquito, pero tienes que levantar, entonces ahí pierdes distancia. Y Palou lo hizo bien porque él lo sabía y entonces se mantuvo durante entre 60 y 40 vueltas como un poco más retrasado, ahorrando, intentando compensar. Y entonces llegó al final ya un poco más o menos con las posibilidades. Además hubo un mensaje muy claro que pusieron muy bien en la tele de Barry Wanser, de su estratega, que le dijo, no te preocupes por el fuel, que ya tienes suficiente, puedes apretar. Entonces a partir de ahí, cuando llegan las últimas vueltas, el piloto que está delante normalmente tiene desventaja.
porque suele ir en aire limpio y entonces, claro, el de detrás tiene el rebufo y puede adelantarte. En el caso de Palou no, porque llevaba los dos doblados delante que le estaban haciendo la labor. Aún así, bueno, pues supo aguantar bien a Ericsson, le quitó el rebufo también en la recta de detrás, en la última vuelta, haciendo así un zigzag, que es un movimiento también muy típico de defensa de los que van liderando. No sé, la verdad es que estuvo estratégicamente, Palou lo hizo muy bien. Había aprendido la lección además lo dijo luego en la rueda de prensa, que había aprendido la lección de 2021 con Castroneves y eso le había ayudado, que le había salido caro porque perdió aquellas 500 millas, pero le había valido para saber cómo actuar mejor en esta. Así que la verdad es que tiene mucho mérito, porque es verdad que su coche era muy bueno, muy bueno, pero allí era Voz Populi que el coche referencia indiscutiblemente superior el de Newgarden. Entonces ahí la clave de la carrera fue cuando Newgarden tuvo el problema con el repostaje porque ya estaba sexto y yo no sé si Palou hubiera podido con él, sinceramente. Bueno, se ha hablado estos últimos días del tema de Palou seguirá en carreras IndyCar, NASCAR, cosas de este tipo americanas, o se habla, ¿no? Después de aquella incursión que tuvo como piloto de pruebas en McLaren, sí podría entrar a la Fórmula 1, que es donde está el pastel, ¿no? Que en las carreras americanas también se mueve mucho dinero, por lo que Sí, yo pero escucho siempre, pero en la Fórmula 1 no es donde está verdaderamente lo bueno. y hay mucha diferencia de dinero entre lo que gana un piloto puntero de IndyCar contra lo que gana. Bueno, de hecho, te podría decir que aproximadamente es como 10 veces más. Si hablamos el Una sueldo locura. de un piloto puntero de IndyCar con un piloto puntero de Fórmula 1. O sea, económicamente está claro que la Fórmula 1 es otro nivel y ahí no hay color. Pero claro, el problema es, a ver, él lo intentó. Toda la maniobra que hizo con McLaren fue precisamente para intentar llegar a la Fórmula 1. Le salió mal, esa puerta se le cerró. Bueno, le salió mal en el sentido Fórmula 1, porque luego para su carrera de IndyCar fue positivo haber hecho ese movimiento. Pero ahora, aspirar a la Fórmula 1, pues él lo que más está hablando es de Cadillac, pero él ya ha dicho que Cadillac no le ha contactado y Cadillac parece apostaría mi dinero porque van a ser Checo Pérez y Colton Herta los dos pilotos de Cadillac. Con lo cual, esa puerta para mí está cerrada y tampoco sería deportivamente muy interesante porque es un proyecto que necesita su tiempo y que en cualquier caso pues probablemente va a estar más bien luchando por la parte final de la parrilla. Ahora que yo qué sé, se retira Hamilton y ahí empieza a correr, a hacer un puzzle de pilotos y se queda un asiento interesante libre y le llaman, pues él tiene el sueño de correr allí, pero ahora tiene una carrera ya muy encarrilada en Estados Unidos y tendría que ser por algo que fuese muy bueno y bueno, pues nunca sabes, en el deporte se puede dar, pero ahora mismo está difícil. Yo ahora mismo creo que él piensa en su futuro en Estados Unidos, pero ya te digo que la Fórmula 1 es una cosa que le atrae y que si mañana Red Bull le llama, pues seguramente se irá, pero claro, tiene que pasar. Bueno, llegaste a una ciudad, Indianápolis, que estaba feliz por su equipo de la Sí. NBA y Palou estuvo el domingo en el tercer partido de las finales de conferencia recibiendo un homenaje en el Gainbridge Fieldhouse y bueno, también recibió otros homenajes, ¿no? Recibió bastantes homenajes, se habló bastante de él como de cualquier ganador de las 500 millas en Estados Unidos estos últimos días. Sí, Alex vive allí, vive en Indianápolis porque el equipo Ganassi tiene su fábrica allí, su sede. Y de hecho, bueno, el tema de los Pacers viene también porque el sábado, en lo que te decía antes, que hay un desfile de pilotos, él salió con la camiseta de Halliburton. Entonces ya en Indianápolis había mucho ambiente de baloncesto porque habían ganado los dos partidos a los Knicks en Nueva York y tenían los dos partidos el fin de semana en Indiana en casa para poner la final de conferencia prácticamente pues en franquía
Y bueno, sí, el ganador de Indianápolis suele, si coincide con el partido de la NBA, pues suele ir para recibir el homenaje un poco de la ciudad, que fíjate, vivió dos super acontecimientos deportivos en el Un mismo día. día, porque claro, yo la verdad es que no lo había pensado, pero vi una cifra que dice que 1 de cada 1.100 americanos estaban en el circuito de Indianápolis ese domingo, que la verdad es que Sí, y es bastante. todos, ¿no? Todos los que hay carrera de 500 millas es así. Sí, sí, o sea, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y luego homenajes, bueno, tampoco le he dado mucho tiempo a hacer homenajes, porque ayer tenía, bueno, yo es que he llegado esta mañana de Estados Unidos y no sé ni dónde vivo todavía, pero el lunes, digamos, ¿vale? O sea, el lunes de allí ha tenido por la mañana las fotos con el coche, con el trofeo, que son muy chulas. Por la tarde, por la noche, una gala con los pilotos. Donde le han entregado la chaqueta azul que le dan a los ganadores de Indianápolis, que eso es una cosa nueva de hace 2 años. Es como la chaqueta verde del Máster de Augusta, pero azul. Y ahora tiene una gira de medios por Nueva York, donde va a hacer entrevistas con canales nacionales americanos. Y este fin de semana hay otra vez carreras. O sea que es que no hay mucho tiempo ni de celebrar, ni de parar, ni de descansar, ni de nada. Bueno, esto se sube el jueves de esta semana, si no me equivoco. Estoy mirando aquí el programa de Jimmy Fallon, porque bueno, allí lo emitía Fox, ¿no? Pero es cierto que suele ir, ¿no? El ganador de las 500 millas a Jimmy Fallon. Bueno, aquí Pues no sale. Pues si va a ser un espectáculo, porque a Alex otra cosa no, pero las risas y las bromas y el vacile le gustan, ¿eh? O sea que puede ser divertido. Bueno, esta semana es todo repeticiones en el programa de Jimmy Fallon, ya veremos, ¿no? Si aparece en las próximas fechas ahí, bueno, también en otros shows, ¿no? Con Stephen Colbert y con todo este tipo de gente. Te quiero felicitar por esa entrevista con Palou, en la que se notaba la emoción tuya por estar ahí viviendo un evento Sí. tan importante y sobre todo la suya por haber sido el ganador de las 500 millas. Dejó titulares muy interesantes que, bueno, no los voy a contar yo ahora. Os animo a que busquéis, en cuanto busquéis Alex Palou marca o Alex Palou entrevista marca o algo así en Google, la tenéis, ¿no? Felicidades por ese Gracias. trabajazo. Gracias, gracias. Bueno, estando allí es más fácil. Y bueno, sí, es claro, es muy emotivo porque al final yo había estado en la de 2016 que ganó Alexander Rossi, que fue una carrera muy recordada porque llegó sin gasolina. O sea, literalmente, con el coche apagado. Llegó a meta. Había hecho una estrategia muy agresiva y llegó sin gasolina. Y fue un sorpresón. Y entonces, bueno, desde aquella vez me había quedado con muchas ganas de volver. Porque es que es muy difícil explicarlo con palabras, pero aquello es una cosa de locos. O sea, es que te tienes que imaginar, por ejemplo, claro, 400.000 personas son como 5 estadios Santiago Bernabéu. Y metidos sí, en un espacio grande, pero son muchas personas y hay 33 coches que hacen mucho ruido. Entonces, la salida, bueno, no sé si viste las imágenes, este año además hicieron una cosa nueva que fue meter 2 helicópteros Apache por encima, haciendo la vuelta, una de las vueltas de calentamiento o dos, no me Sí, acuerdo. lo vi, me fijé. O sea, los 33 coches y 2 helicópteros por encima de militares, o sea, un flipe auténtico. Y bueno, es un espectáculo brutal aquello, una pasada. Y al final es una carrera que muchos han intentado, sobre todo Oriol, ¿no? Ha sido un poco más el pionero, antes también Fermín Vélez, pero más en los tiempos actuales. Oriol estuvo cerquita, también un par de veces de haber dado el petardazo allí. Y Palou sabíamos que, yo lo he hablado muchas veces con él, digo, esta la vas a ganar seguro, antes o después la vas a ganar, y él decía, sí, la voy a ganar seguro. Entonces, claro, habíamos visto ya que había estado muy cerquita muchas veces y luego nunca sabes, porque a lo mejor luego llegas y corres 20 años y no la ganas nunca. Entonces, haberla podido ver cómo la ganaba, estando además allí y que se la ha currado y ya se la merecía en una temporada de ensueño como está siendo esta, que es que lo gana todo. No sé, la verdad es que fue, bueno, ya lo viste, se quedó sin Sí. voz
en la vuelta de honor y los chillidos que pegó allí con el equipo. Y de hecho, ayer tuvo que dar un discurso en la gala y todavía estaba sin voz. Y fue de eso, de la explosión de emoción que tuvo una vez que cruzó la línea de meta. Sí, bueno, el propietario, ¿no? El manufacturer, como dicen allí, Chip Ganassi, ¿no? El propietario del equipo ha dicho que es el mejor el mejor piloto. Se lo dijo a él, ¿no? Por lo que dice aquí en la prensa. Se lo dijo yo no vi las imágenes, no sé si igual fue un mensaje en redes sociales, ahora estoy dudando porque no lo leí, Bueno, lo leí justo antes de entrar aquí, entonces no me da tiempo a buscarlo, evidentemente, pero bueno. Ahí quedan, ¿no? Hizo una rueda de prensa antes de que llegara Alex y le preguntaron, porque claro, Ganassi ha ganado 16 títulos de IndyCar, si no recuerdo mal, y me parece que son 5 Indy 500 y con la de Alex 6. Es de memoria, o sea, se me puede haber ido alguna cifra, pero es el segundo equipo más laureado de la IndyCar. Y le preguntaron, claro, ha tenido gente pues como Dario Franchitti, que ha ganado 3 veces la Indy 500, o sea, estamos hablando de uno de los mejores de la historia en esa carrera. Y le preguntaron, digo, bueno, ¿y Alex en qué ranking lo pondrías? Y él dijo 2 o 3 pilotos, pues Franchitti, Dixon, y dijo, Alex por lo menos está con ellos. Por lo menos a su mismo nivel como mínimo. Bueno. Y él sabe perfectamente que los va a superar. A lo mejor los 7 títulos de Dixon en la IndyCar son palabras mayores, pero bueno, si gana este ya van a ser 4 y tiene 28 años, o sea que Dixon Sí, tiene le queda. no sé cuántos, o sea que Le queda. Bueno, estamos ante un tío que puede hacer historia, pero de muchas cosas, no solo de ganar las 500 millas. bueno, hablaba Palou precisamente del tema de España y decía que, bueno, que espera que haya más fans de la IndyCar en España y apuntaba que vio más banderas españolas en el circuito que nunca, ¿no? Me imagino que como siempre pasa en este país, una vez que un español gana, vamos todos detrás a seguir ese deporte y ahora solo queda, ¿no? Que una vez se retire Palou, para lo cual quedan todavía muchos años, pues que siga siendo así. Yo, Enrique, pues no sé si tienes una última reflexión, pero ya tenemos que ir acabando el vídeo. Ha sido un placer contar contigo, gracias por atender a Offsider, ¿no? No, perfecto, hombre. Recién aterrizado, ¿no? Casi de Estados Unidos, un Sí, vuelo tan pues largo. mira, son las 5 ahora y he llegado a casa a las 9 de la mañana, o sea que sí, llevo unas horitas, me ha dado tiempo a llegar, ducharme un poco, comer y poco más. Ahora tengo que aguantar sin dormir hasta por la noche para coger el horario nuevo lo más rápido posible. Y lo único es que si alguna vez, la única última reflexión es que si alguna vez tenéis la oportunidad porque os gusta la carrera o porque estáis por allí, por esa zona, por Chicago, que pilla cerca relativamente con lo que es Estados Unidos, pues si tenéis oportunidad, si os gusta y os apetece, no os va a defraudar si alguna vez vais a ver la carrera en directo. Está muy lejos, es muy cara, pero si, ya te digo, si sois apasionados, si os apetece disfrutar de una cosa única, pues merece mucho la pena el viaje. Bueno, pues ahí queda. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Hasta la próxima.